Somos Aviva. 10:19, seguimos en Encendidos y le damos la bienvenida a la doctora Regina Moro-Misato. Gracias por estar con nosotros. Vamos a abordar el complejo tema de nuestra población escolar después de los meses tan adversos que han tenido que enfrentar, con deficiencias en lo académico, ¿no? Y también con lesiones emocionales visibles en todas las edades y en todos los niveles. La pandemia, entre otras cosas, puso de manifiesto las enormes brechas que hay dentro de Lima, capital inclusive, entre un distrito y otro, a nivel de infraestructura, a nivel de conexión, a nivel de calidad de maestros. ¿Cómo vamos a enfrentar los próximos años? ¿Es subsanable lo que se ha ocasionado en nuestra población escolar, tanto a nivel académico como emocional? Bienvenida, doctora Moro-Misato. Gracias por estar aquí en Encendidos. Buenos días, Mauricio, Noemí, mucho gusto de estar esta mañana con ustedes. Y nada, mira, en primer lugar, felicitarlos porque Mauricio has dado un diagnóstico bastante preciso de lo que está pasando con los niños, con las escuelas hoy en nuestro país, ¿no? Y recibo con mucho agrado también la noticia que acaban de pasar de la adquisición de más vacunas, porque una de las primeras cosas que se va a necesitar es que se acelere la vacunación para los maestros, no solo de los maestros, el personal administrativo, el personal de mantenimiento, todos aquellos que están trabajando o que están vinculados a la actividad educativa, ¿no? Y cuando hablamos de actividad educativa, y tú has hecho una referencia que también me parece súper importante, que son los niños menores de 6 años, ¿no? Que más difícil lo están pasando, inclusive yo te diría hasta los 7, ¿no? Porque es primer y segundo grado donde también se requieren unos aprendizajes importantes, porque van a ser los pisos para los aprendizajes futuros, ¿no? Aprender a leer y escribir, sumar y restar, parecieran hoy en día para nosotros ya adultos como un aprendizaje sencillo, pero cuando tuvimos esa edad sí hubo un esfuerzo y un costo, ¿verdad? Y cuando no lo aprendimos bien, pues eso se ve y luego nos trae serios problemas de aprendizaje a lo largo de nuestra vida escolar, ¿no? Pintar, entonces, doctora Moro-Misato, recortar los papelitos, compartir con los compañeritos es algo que ya no hacemos debido a la pandemia de la COVID-19. Y son más de 3 millones de niños menores de 6 años en el país quienes están en esa misma situación. ¿Cuál es el aspecto que se debilita, doctora doctora, al no regresar o al no hacer clases? El hecho de que los pequeños no estén en contacto con otros niños de su misma edad. Claro, lo que hay que entender es que el aprendizaje es fundamentalmente social. A los niños le hemos quitado ese espacio natural de aprendizaje y lo hemos querido reemplazar por la virtualidad, que es el mecanismo que no funciona para ellos. Acuérdense que el aprendizaje, para que realmente se dé, tiene que activar todos los sentidos en simultáneo. El medio virtual activa solo 2 sentidos de muchos de los sentidos que se ponen en juego al momento de aprender, al momento de construir aprendizaje. Y dentro de todo ese proceso hay un tema importante que tenemos que prestar, 2 temas diría yo, y decir a los padres. Uno sí tiene que ver con el factor de la salud emocional, la salud mental, que ustedes bien lo han dicho. Ya el Ministerio de Salud, la Dirección de Salud Mental, en alianza con UNICEF, señalaba que de todos los atendidos hacia el mes de febrero, ojo, de este año, el 62% ya eran niños menores de 5 años que ya estaban manifestando un problema socioemocional. Y eso significa que nosotros como docentes vamos a tener que tener también eso en cuenta al momento de priorizar aquellos aspectos que vamos a trabajar cuando los niños vengan y retornen a los centros. Tal vez en ese momento no sea más importante aprender los colores, sino en ese momento lo más importante va a ser contenerlos afectivamente, empezar a entrar nuevamente en una rutina que ya hace más de un año los niños perdieron, ¿no? Y esa es una tarea también difícil para los niños pequeños, ¿no? La autorregulación también va a ser unos desafíos enormes y el volver a interactuar con otros niños también va a ser un desafío grande que van a tener los niños más pequeños. En todo el planeta, no solo en nuestro país, no se ha tomado conciencia que no es sustituible la educación presencial. El ordenador, el televisor, la radio son complementarios a lo presencial. Ojalá que todos los que nos están escuchando valoren que lo presencial, así lleguemos a vivir en Júpiter, el lenguaje corporal, el de las miradas, el de los sentimientos, se decodifica cara a cara, no a través de un ordenador.
Exactamente. En ese sentido, nuestra preocupación es que otros países de la región han logrado la semipresencialidad ya, como Argentina, Colombia, Brasil, ¿no? Y le dan la libertad a los padres que si quieren los mandan y también pueden retenerlos a los chicos de acuerdo a su criterio. Pero acá no hemos logrado la semipresencialidad o la presencialidad en igualdad de condiciones. ¿Cómo hacer para que en los primeros 6 meses o quizás en el primer trimestre de gobierno esto ya se ponga parejo? Volvamos a la horizontalidad que uno encuentra en el colegio, en una aula, entre 4 paredes. Mira, exacto lo que veníamos diciendo. Si bien en otros países el tema de la vacuna no ha sido una condición para la apertura de los centros, ¿no? Sí, en cierto modo eso da sensación de seguridad a los maestros, pues entonces hay que continuar con este tema de la vacuna. Lo segundo, y lo tienes y lo has dicho tú también, o sea, el tema de las condiciones epidemiológicas que ha puesto el Ministerio de Educación, es urgente que se revise y se viabilice, porque con los parámetros que tenemos hoy, realmente Lima y Callao no regresarían hasta el 2030. O sea, es como decir, no hay COVID, regresamos y sabemos que la tecnología y el COVID han venido para quedarse, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto importante. Lo tercero que venimos proponiendo desde el colectivo Retorno Seguro es el inicio de pilotos, porque no queremos un retorno improvisado. Queremos un retorno seguro. La semipresencialidad es una vía y es un inicio del retorno que deberíamos empezar a apostar fuertemente por esto. Pero claro, el Ministerio de Educación ha hablado de 4 principios importantes, ¿no? Que sea gradual, flexible, seguro y voluntario. Pero ¿de qué manera puede ser voluntario si tampoco se permite la apertura de los centros y, como tú dices, se le corta a los padres de familia la libertad de decidir? Hay padres que dicen hoy, sí queremos que se retome, y están sumamente preocupados porque están con miedo de que probablemente de que no se tomen las medidas ahora sea un tercer año que no se retorne a las escuelas, ¿no? Entonces los padres han empezado también a despertar y a estar preocupados porque también están observando que empiezan a haber retrasos en el lenguaje, y tú tocaste muy bien ese tema, Mauricio. Doctora Moromisato, perdóneme que le interrumpe, hay muchos temas que necesitamos abordar con usted, pero la naturaleza de nuestro medio es seguir devotamente la actualidad, y en este momento el ministro de Salud está haciendo anuncios importantes que tenemos que escuchar. Permítanos hacer la interrupción, le pido disculpas y retomamos el diálogo luego de escuchar estos anuncios que tienen que ver justo con la vacunación de toda nuestra población. En este momento el viceministro de Salud, el doctor Rosell, lo escuchamos. Regionales con sus gobernadores. En el caso específico de Puno, se han tenido reunión con la Dirección de Inmunizaciones para ver las dificultades que han tenido para poder avanzar en la vacunación, igual que Ucayali y Madre de Dios. En el caso de Ucayali y Madre de Dios, zona de selva, la principal dificultad es trasladarse a las zonas más alejadas, y para ello hemos tenido la participación, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas. Hace 2 días hubo un ingreso a Purús con las Fuerzas Armadas y se hizo la vacunación. Es decir, para ellos hay una programación distinta. Hay que recordar que el plan de vacunación contempla 4 escenarios. Uno de los escenarios es la gran capital con Callao, el siguiente escenario es las grandes metrópolis, las zonas urbanas y las zonas rurales, donde la vacunación es distinta. En las zonas de Madre de Dios, en las zonas de Ucayali, no se vacuna por grupo etario. Cuando se ingresa a esas zonas, se vacuna a partir de los 18 años en adelante, y aparte hay que hacer un trabajo con el Ministerio de Cultura en las zonas de pueblos indígenas. Es decir, la velocidad en estos lugares, incluyendo Loreto, es distinta a la vacunación de las zonas urbanas. Entonces no esperemos que el ritmo sea el mismo, pero sí el trabajo tiene la misma intensidad. Por lo tanto, en el caso de Puno ha habido una mejora sustantiva, pero entendemos que por la misma dispersión ha habido dificultades, ¿no? Incluso hace poco se tuvo un lanzamiento conjunto con Bolivia en la zona de Desaguadero, donde estuvo el Ministerio de Salud, y hay acciones comunes también para ir vacunando la zona fronteriza. A continuación, Panamericana. Buenos días a todos, ministro, ¿qué tal? Con respecto a la compra de esas vacunas Sputnik, ¿cuál es la eficacia frente a la variante Delta que está incrementando en el país, considerando que la OMS, la FDA y la EMA aún no la están respaldando? Y si hay algún determinado grupo etario que va a recibir esas vacunas, ministro. Gracias.
Todas las vacunas que están en el mercado y que están siendo utilizadas por todos los países se han elaborado antes que aparezcan estas variantes. Lo que se está viendo en la práctica es, aún habiendo sido elaboradas antes, cuál es el grado de efectividad que tienen frente a las nuevas variantes, y lo que se está observando es que todas tienen diferentes grados, pero todas tienen efectividad. En el caso de la vacuna Sputnik, según nos ha sido informado, está siendo probado efectivamente contra las nuevas variantes y son también efectivas. Pero en todos los casos hay una particularidad, que con la primera dosis se tiene un nivel de protección, y esto se ha probado, por ejemplo, con la vacuna Pfizer o con AstraZeneca, solo del 30%, frente a la Delta, que es la que está más extendida y que es la que está amenazando a todos nuestros países, incluyendo Perú. Pero cuando se aplican las dos dosis, esa efectividad sube a más del 80%. Entonces, esta es una característica de todas las vacunas y por lo tanto es una exigencia, y nosotros lo venimos diciendo reiteradamente, de completar el ciclo de vacunación y no quedarse solo con una primera vacuna, por muy sano que se sienta la persona. Pero además, en el caso de esta vacuna, Sputnik, está siendo aplicada en más de 70 países a nivel mundial y es probablemente una de las que está más extendida en el mundo. Siguiente pregunta, Canalini. Muy bien, estamos en una transmisión en directo RPP La Voz del Perú. El viceministro de Salud acaba de dar a conocer las ventajas de la vacuna Sputnik V, vacuna rusa, Mauricio Amigos, que ya se anunció llegará a nuestro país para inmunizar a las personas que restan en este proceso de vacunación. Bien, entonces así están las cosas, Mauricio Amigos. Nosotros atentos a lo que vaya a suceder en los próximos minutos. Por ahora tenemos que hacer una pausa, pero al regresar más de esta información. Mauricio Fernandini en Lima y Noemí Mamani desde la ciudad imperial del Cusco. Les acompañamos aquí en Encendidos por RPP La Voz del Perú, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Antes de la pausa escuchábamos al ministro de Salud, Óscar Ugarte, hablar sobre la adquisición de 10 millones de dosis para la aplicación de la vacuna Sputnik V a los peruanos. Habló de la efectividad, primera dosis con el 30% de protección y la segunda dosis hasta el 80%. Vamos a seguir de cerca este tema porque es de importancia de todo el país. Pero también vamos a retomar nuestra conversación con la doctora Regina Moromisato y su licenciada en Educación Inicial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora en Niñez, Juventud y Ciencias Sociales por la Universidad de Manizales y el Centro de Altos Estudios en Niñez y Juventud de Colombia, y además vocera del colectivo Retorno Seguro, porque de eso estamos hablando en estos momentos, un retorno seguro y necesario para nuestros pequeños menores de 6 años. Doctora, ¿cuál sería el escenario más adecuado para que nuestros niños puedan regresar a clases? Y no solamente hablar tal vez de los niños, sino también de los profesores que tienen un reto grande en estos momentos de poder hacer clases virtuales. Yo me imagino lo difícil que debe ser incluso a un niño enseñarle a hacer un recorte, a colorear, enseñarle las vocales mediante una pantalla, una tablet, una computadora. Un reto bastante complicado. Doctora. En este momento vamos a retomar el audio de la doctora. Debe estar silenciado su micro. Usted misma lo puede abrir y ayudarnos para retomar la conexión, doctora Moromisato. Usted nos escucha, pero nosotros a usted no. Y en ese sentido, Noemí, es evidente, ¿no?, que en tu casa tienes miles de elementos que te distraen, ¿no? Desde la mascota que cruza delante tuyo, el abuelito que te quiere engreír, el sonido de los propios electrodomésticos que están en actividad.
Entonces, Sí. es verdad que es absolutamente distinto entrar a una aula presencial, desconectarte de los elementos distractores propios de cualquier hogar y concentrarte en eso. Y a la vez la profesora también. Esa es la pregunta que le dejaste planteada a la doctora Moromisato y vamos a ver cómo nos oriente en ese sentido. Doctora, ya la escuchamos. Gracias. Sí, miren, hay cosas que tenemos que seguir empujando y que los están proponiendo también desde el Ministerio de Educación, ¿no? Este tema del aprendo en comunidad y aprendo en el centro. Son dos iniciativas que no pueden esperar enero del 2022 para poner en funcionamiento. El tema de aprendo en comunidad es el uso de los espacios públicos. Es increíble cómo los niños, cómo podemos aliviar nosotros la atención, el estrés y conectar nuevamente a los niños, sobre todo el tema de la socialización, tiene un efecto importante en el desarrollo del lenguaje. El Banco Interamericano de Desarrollo hace poco hizo un estudio donde señalaba que el lenguaje es un predictor potente para el éxito escolar, a diferencia, digamos, que la desnutrición o la nutrición. La nutrición infantil cumple un rol importante, no quiero tampoco minimizar, pero a nivel de predictor probablemente sea 5 veces más potente el desarrollo del lenguaje para el éxito escolar futuro. Creo que es importante también que hagamos una gran cruzada por recuperar la educación. Y eso significa la participación y es por eso que es tan complejo, ¿no? Hacer la pregunta es simple, pero ponerlo en la cancha es complejo porque requiere la participación de los gobiernos regionales, los municipios, los mismos padres de familia, la UGEL, las direcciones regionales de educación, porque hay que ver las condiciones de las escuelas y creo que deberíamos empezar también a tener una idea de hacer una focalización mucho más específica a nivel de zonificación. Porque incluso en los mismos distritos, donde el desafío va a ser en las zonas urbanas, los mismos distritos urbanos tenemos grandes diferencias, ¿verdad? Exacto. Entonces, lugares que ya cumplen condiciones dentro del mismo distrito y las escuelas públicas y privadas que ya tienen las condiciones como ventilación cruzada, como el tema de baños en funcionamiento, como el tema de acceso a agua, ya podían empezar a funcionar de una manera gradual y flexible, ¿no? Decir también a los padres de familia, y aquí también los medios de comunicación pueden aportar muchísimo, informando respecto a que la forma en la que se regresaría, al menos los primeros 6 meses, no puede ser la forma como conocíamos, no pueden ser jornadas largas, tienen que ser jornadas cortas, espaciadas y además también por turnos tal vez, ¿no? Yo les puedo asegurar que hacer eso ya de por sí puede generar una gran diferencia, sobre todo luego de más de un año de confinamiento de los niños, ¿no? ¿Qué herramientas tienen actualmente los profesores de nuestro país para identificar el origen de la irritabilidad de ese niño o la depresión de ese niño que ha visto que sus abuelos desaparecieron de la noche a la mañana o sus propios padres? Y también está habiendo una crisis económica dentro del hogar, cambios radicales que a los 6 años los percibe, los lleva al aula. ¿Y qué herramientas tiene esa profesora para orientar a la familia que rodea al niño y al propio niño? Mauricio, tú haces una pregunta, es la pregunta del millón, ¿no? Porque no va a alcanzar psicólogos. Una respuesta de 2 millones, por favor, para todos nuestros oyentes. Porque no va a alcanzar psicólogos en todo el país para poder atender es un tema multidisciplinar. Y no los tenemos. Si era un problema antes de la pandemia, ahora es más complicado. No tenemos psicólogos. Hace casi 2 años no voy al parque. Hace casi 2 años no interactúo con un niño de mi edad. Hace casi 2 años. Y esto que parece superfluo, que es celebro mi cumpleaños con amiguitos o con primitos o como quieras, no existe la palabra celebración. Existe la incertidumbre, el dolor y la carencia económica. Personas desempleadas, sin ahorros. Entonces, pero actualmente, ¿qué herramientas ya le suministró? Vamos a comenzar con los profesores del Colegio Estatal, del Colegio Nacional. ¿Qué herramientas ya le suministró el Ejecutivo, el Ministerio de Educación, a sus propios maestros para enfrentar esto que es multidisciplinario, lo admitimos, pero ¿ya tienen herramientas? Sí, entiendo que el Ministerio de Educación ha estado haciendo capacitaciones a través de webinar a los maestros, ¿no? Para poder levantar esa información de diagnóstico.
Pero hay un tema también importante. Una cosa es el papel y otra cosa es la realidad y la práctica. Cuando tú estás cara a cara con el niño y cara a cara te tienes que enfrentar esa situación de este niño que viene totalmente, digamos, fuera, digamos, de rutina, digamos, un poquito en cierto modo descontrolado, o niños también por temperamento, que se cohíben, tienen miedo de hablar con el otro niño. Entonces ahí, por ejemplo, también funciona el tema de ser gradual. Creo que el tema de que no vayan todos los niños juntos, el tema de respetar aforos, no va a ser solamente por un tema de contagio, sino también creo que va a ayudar a que tengan una atención un poco más personalizada y un acompañamiento más personalizado de parte de los maestros. Yo quiero comprometerla en el siguiente bloque a que nos ayude a reflexionar también el lado positivo de la pandemia. ¿Qué habilidades podemos suministrarle a nuestros niños con esta palabra que suena tan distante, tan compleja, que es resiliencia? ¿Cómo podemos que estos niños no solamente sean víctimas de pandemia, sino que también desarrollen el coraje, la valentía, la capacidad inventiva, la creatividad, y no suministrarles un mundo donde los victimicemos, sino de alguna manera los empoderemos ante la adversidad, que me parece la vida está sembrada de adversidades? Quisiera reflexionar con usted, si me permite volver de este breve receso, cómo también los padres, los tíos, los abuelos pueden de alguna manera tender puentes para que ese niño con tantas adversidades crezca en algunas cosas, ¿no? En igualdad con las niñas, no sé, la visión. Usted como educadora experimentada y con una sólida formación académica, quisiera que nos oriente. Regresamos con usted, doctora Moro-Misato. Ok, gracias. Mucho su compañía en Encendidos, Noemí Mamani y yo, Mauricio Fernandini, y le agradecemos también a la doctora Regina Moro-Misato su compañía en estos primeros minutos del programa, donde pone de manifiesto que es imperativo que los maestros tengan muchas herramientas para sanar las heridas que ha dejado la pandemia en los escolares, y anticipa que es importantísimo recuperar la salud emocional de ellos antes que lo académico, ¿no? ¿Qué hacemos con niños llenos de conocimientos que están deprimidos, tristes y con miles de situaciones que remediar? Y en ese sentido, yo también la había llevado a otro escenario, porque la vida está llena de adversidades como la pandemia que se ha instalado en todo el planeta, y podemos también, en algún sentido, aprovecharla para tonificar y fortalecer algunas cosas que nos pueden llevar a tener más coraje, más entereza, más valentía, más resistencia. ¿Cómo canalizamos esto también a favor de los escolares y de los niños? Mauricio, lo primero es nosotros mismos, ¿no? Trabajar en nosotros mismos, porque también hemos sufrido una serie de cambios, pérdidas, y nosotros mismos tenemos que ir reparándonos, ¿no? Y eso es importante que sepan los maestros y todos los adultos que acompañan a los niños. Y así que los que te voy a decir son algunos tips que no solamente aplicables a los niños, sino empezar por uno mismo, ¿no? Aceptar, como tú bien dices, el cambio, y que el cambio es parte de nuestra vida, ¿sí? Y a pesar de que haya sucedido cosas malas, pues siempre hay que trabajarlo y hay que mirarlo desde la parte positiva de lo que hemos aprendido con eso y lo que hemos ganado con eso, ¿no? Ese es el mensaje que creo que de los niños muy pequeños le podemos ir diciendo. Ayudarlos a conectarse nuevamente entre ellos, ayudarlos a ser amigos. Acuérdate que ya estamos ahora también, ya niños desde un año y medio están entrando, digamos, a la escolaridad, por así decirlo, a los jardines, a los nidos, ¿verdad? Y esos son niños que han nacido dentro de la pandemia, dentro del confinamiento. Entonces, por primera vez, tal vez van a tener relación con otros niños de su edad. Entonces, ayudarlos a tener esos mecanismos de acercamiento, de no tener miedo de hacer amigos. Y también en este proceso, enseñarles a ayudar a otros. Y eso es importante porque eso reconforta y eso ayuda mucho a desarrollar mi autoestima, a desarrollar mi seguridad emocional, ¿no? Mi autoconfianza, y también pensar y actuar siempre en positivo. Como te digo, eso parte de nosotros, los niños nos están mirando.
¿no? Nosotros no podemos decir a los niños, sí, mira, las cosas van a salir bien, y las cosas, estamos nosotros con un gesto y una expresión en lenguaje que nosotros mismos estamos aterrados. Entonces, creo que ahí va a empezar un trabajo de contención fuerte, primero entre nosotros los adultos, para poder valentonar, si se quiere decir así, a los niños, ¿no? Creo que otra cosa más importante es motivemos a los niños también en estos espacios cuando estén con nosotros, en las escuelas, cuando nos volvamos, tengamos esa maravillosa oportunidad de reencontrarnos otra vez. Pongámonos metas, desafíos pequeños que los chicos puedan ir cumpliendo y que eso les haga sentir a ellos importantes, porque las experiencias de éxito, de logros, tienen un efecto importante sobre mi sensación de que yo puedo hacer las cosas, y eso tiene un rebote importante en mi seguridad emocional y afectiva, ¿no? Que es lo que ahorita tenemos que nosotros empezar a resaltar, ¿no? Como decíamos, lo gradual no solamente tiene que ver con frecuencia de cuántos días van a ir y cuántas horas van a estar. Lo gradual también tiene que ver con la parte del contenido que vamos a dar a los chicos. Y lo primero, creo yo, tiene que ver con esta contención emocional. Acuérdense que los procesos de aprendizaje es un equilibrio y una interacción entre lo que es la parte emocional y la parte cognitiva. Las dos cosas no van por separadas, van juntas, y allí es donde tenemos que empezar a echarle las fuerzas y las ganas, ¿no? Así que muy pertinente tu pregunta, Mauricio, por esto, porque a veces, muchas veces, y me encanta que hayas hecho esta pregunta, porque muchas veces no se ve en el campo de la educación, ¿no? A veces pensamos que los niños solamente aprenden a sumar, restar, que es lo más importante. Son aprendizajes importantes, ¿no? Lo que se le dice en el plano, digamos, de la educación, aprendizajes cristalizados. Pero esta base emocional es fundamental. Muchas gracias, doctora Regina Moromisato, por acompañarnos. La comprometemos en otra oportunidad a ampliar la conversación porque se han quedado muchos temas pendientes. Gracias nuevamente y hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes, gracias Noemí también por la entrevista. Gracias, ¿no? Muchísimas gracias. Y nada, el trabajo de retorno a las escuelas es tarea de todos. Muchísimas gracias. Por supuesto. Muchas gracias.